Se reanuda la sesión. Les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Y, asimismo, también les recuerdo que aquellas señorías que han sido autorizadas para emitir su voto por el procedimiento telemático no pueden hacerlo desde su escaño. Procedemos a votar. Punto único. Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. Votamos, en primer lugar, el dictamen. Comienza la votación. Presentes 102 más 236 votos emitidos telemáticamente, sí 69 más 129 votos emitidos telemáticamente, no 33 más 105 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 2 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Por último, se procede a la votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico. Comienza la votación. Presentes 102 más 236 votos emitidos telemáticamente, sí 69 más 129 votos emitidos telemáticamente, no 33 más 105 votos emitidos telemáticamente, abstención 2 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. Arratsaldeon, muy buenas tardes. 2 minutos faltan para las 4 de la tarde. Se acaba de producir en el Congreso la votación, como acaban de ver, que aprueba la ley de la eutanasia como derecho nuevo, derecho individual. Tan solo el Partido Popular y Vox han votado en contra de esta ley de eutanasia, que viene a ser un homenaje para los portugalujos, y por eso también hemos querido darles la votación especialmente destinada a Maribel, que ya no puede estar con nosotros, pero sí a Chema, su marido, viudo en este caso, y a sus hijos. Un beso para ellos y para todas las personas afectadas y que en su día solicitaron la eutanasia y que no les fue concedida, un derecho individual y un avance en el conjunto de los derechos humanos. Esto y muchas cosas más ocurrían hoy en el Congreso de los Diputados, también en el Parlamento Vasco, actividad política, también en las Juntas Generales de Vizcaya. Mucho también tenemos que hablar de presupuestos y, si les parece, vamos a empezar ahora con ello. En esta ocasión hablamos de los presupuestos de Euskadi, que ya van avanzando en su tramitación y que se aprobarán previsiblemente el próximo 11 de febrero. Nos esperan sorpresas porque el pacto de gobierno PNV-PSOE les da votos suficientes, como les decimos, para esta aprobación, pero quizás hay una mano tendida para buscar que partidos de la oposición también se sumen a este documento presupuestario. De estas y otras cuestiones hablamos con el portavoz en el Parlamento Vasco del Partido Socialista, con Eneko Andueza. Arratsaldeon, Eneko, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, hoy me parece que ahí has dado rueda de prensa para explicar, bueno, tú lo vas a definir mejor, una llamadita a partidos de la oposición para apoyar estos presupuestos, en concreto por el tema del proyecto de gas en Subijana, ¿o me estoy tirando a la piscina, Eneko? No, el llamamiento que le he hecho a los grupos de la oposición efectivamente es para aunar esfuerzos en torno al proyecto de presupuestos que se aprobó el martes en el Consejo de Gobierno y que hoy ha venido al Parlamento para iniciar su tramitación, y lo que les he hecho ha sido un llamamiento, una invitación, pues bueno, a que se sienten a dialogar con el Gobierno, con los grupos que sustentamos ese Gobierno, para intentar conseguir
una unanimidad o cuando menos un apoyo más grande de la mayoría que ya tenemos garantizada a través del acuerdo entre el Partido Socialista de Euskadi y el PNV. Pero una vez que ya está todo el proceso en marcha igual me parece ya un poco tarde para invitar, quiero decir, o sea, estarán ellos estudiando sus enmiendas a la totalidad en caso de que alguno presente, que me imagino que sí, y sus enmiendas parciales. Y ya los socios de gobierno, Partido Socialista y PNV, bueno, tendréis más que perfilado ya los futuros presupuestos para el 2021. Sí, los presupuestos, como decía, fueron aprobados en el Consejo de Gobierno el pasado martes, han sido remitidos al Parlamento y han tenido registro de entrada. Por tanto, el día más adecuado, más apropiado para realizar ese llamamiento era hoy, ¿no? Es el día que se inicia la tramitación de esos presupuestos en el Parlamento de cara a su aprobación, que está prevista para mediados de febrero, y de alguna manera a partir de hoy es cuando los grupos parlamentarios pues tienen la oportunidad de analizar esos presupuestos. Efectivamente tienen el periodo correspondiente para presentar las correspondientes enmiendas a la totalidad y enmiendas parciales, y es ahí donde nosotros hoy les hemos tendido la mano pues para que, de acuerdo a ese análisis, pues bueno, exploren la posibilidad de llegar a un acuerdo con los grupos que sustentamos al gobierno y posibilitar así una mayoría más amplia de la que ya tenemos y que garantiza la estabilidad y de alguna manera que Euskadi tenga cuentas durante el próximo 2021 y efectivamente hasta final de legislatura. Antes de entrar en los números, ¿ha sido un ofrecimiento unilateral o lo habíais negociado previamente con el PNV? No, nosotros lo hemos hecho como partido. Hace unas semanas también volvimos a hacer un llamamiento a todos los grupos políticos, a todos los partidos políticos con representación en la Cámara, precisamente para intentar buscar un acuerdo y que en aquellas cuestiones que son claves, fundamentales para hacer frente a la situación que estamos viviendo, pues bueno, arrimar en el hombro y de alguna manera desde la unidad, desde ese aunamiento de esfuerzos, poder superar esta crisis, pues bueno, que creo que ya nos está dejando bastante dolor, bastante quebranto, pero que desde luego con la llegada de la vacuna, aunque llegue un periodo de esperanza, evidentemente las consecuencias no van a finalizar, no vamos a tener unos próximos meses, a pesar de que esta pandemia se vaya paliando fruto pues, de esa vacuna, pues evidentemente habrá consecuencias sociales, económicas, en cuanto al empleo, en cuanto a la igualdad, incluso pues que se van a ver dañadas, y desde luego creemos que en esos ámbitos es donde verdaderamente el esfuerzo unánime de todos los grupos políticos haría mucho más factible, mucho más fácil superar esta situación. Creo que lo vimos ayer en el Parlamento Vasco, ya me pierdo porque entre el Parlamento, las Juntas y el Congreso, pero creo que se debatió una propuesta, una moción de Euskal Herria Bildu del tema de los fondos europeos, y ahí quedó patente que no hay acuerdo. Sí, ayer tuvimos un pleno monográfico para debatir las ayudas derivadas de la Comisión Europea a través del programa Next Generation. Efectivamente hubo un debate, principalmente no en las cuestiones, vamos a decir, que específicas de a dónde se tienen que destinar esos fondos, sino una cuestión, vamos a decir, que más de metodología, de trámite. Bueno, no hubo un amplio acuerdo, como entiendo que a todos nos hubiera gustado, pero es que efectivamente en las pautas la manera de proceder es la que es, y por mucha voluntad que entendamos que podamos poner, entendemos que había cuestiones que no tenían cabida en esa tramitación, ¿no? En cualquier caso, evidentemente, nosotros siempre vamos a seguir teniendo la mano tendida para llegar a acuerdos, intentar pues que esos acuerdos sean lo más amplios posibles, también en esta cuestión derivada de los proyectos de Next Generation. En la sesión de esta mañana, en el Pleno, también ha quedado patente las diferencias, y en este caso con el tema de las tasas, de la tasa COVID creo que lo llaman, o sea, de poner una tasa que paguen los ricos y las empresas, ¿no? Algo así. Que no se ha aprobado, por cierto. No, era una propuesta que llevaba Euskal Herria Bildu al pleno de hoy. Entendíamos que los términos en los que se planteaban pues no eran adecuados ni a la situación, ni vamos a decir que al proceso, incluso ni ajustadas, vamos a decir que a derecho de alguna manera, teniendo en cuenta la normativa vigente que hay en la actualidad, y ha sido rechazada. Sí ha habido otros puntos
que han suscitado el acuerdo de otros grupos, uno concretamente en cuanto al papel, vamos a decir, que en el ámbito farmacéutico de los establecimientos de farmacia para expedir determinados productos y ejercer, vamos a decir, que otras funciones más allá de las que actualmente están desempeñando. Bueno, pues hemos conseguido acuerdos con más grupos, cosa que está sucediendo bastante a menudo durante los últimos plenos, de lo cual nos alegramos, ¿no? Yo creo que no solo tiene que quedarse en el discurso, en las palabras, sino que luego hay que ejercerlo. Desde luego nosotros siempre vamos a actuar con flexibilidad en la búsqueda de acuerdos, porque entendemos que en esta situación es muy importante. Entrando un poquito, como decíamos, a los números, 12.400 millones de euros es la cuantía de los presupuestos del 2021, un 7,1% más que los de este año. ¿Son suficientes? Sí, vamos a ver, es un presupuesto expansivo, ¿no? Es expansivo en tanto en cuanto tenemos una situación que es muy delicada, en la que se va a requerir un sobreesfuerzo económico, sobre todo destinado a partidas determinadas y áreas concretas, ¿no? Tenemos que reseñar que de alguna manera, en una tónica que creo que es continuista también con lo que han venido siendo los presupuestos en los últimos años, aproximadamente 8 de cada 10 euros se destinan a cuestiones sociales, ya sean de educación, de sanidad, de servicios sociales, de empleo. Creo que es muy importante, ¿no?, ese marcado carácter social que tiene este gobierno vasco, y en este sentido entendíamos que las viejas recetas de los recortes, de los ajustes presupuestarios, en nada beneficiaban a salir de esta crisis más fortalecidos, ¿no? Pues hubiera sido la misma receta que en su momento utilizó la derecha cuando gobernaba en Madrid en época de crisis, y que lo único que ha generado ha sido una brecha de desigualdad mucho mayor, ¿no? Presupuestos expansivos en momentos de crisis que muestran un compromiso claro por parte del gobierno en las cuestiones sociales, y que desde luego van a posibilitar, pues bueno, que algunas políticas que son muy necesarias ante esta coyuntura puedan ponerse en marcha. Políticas que no estaban previstas, como es lógico, hace 12 meses, hace un año, cuando la situación era bien distinta. No preveíamos que esto pudiera pasar, y evidentemente las políticas pues estaban ajustadas a una realidad que, por desgracia, no es la que tenemos ahora. Y que en el año 2021 también lo pasaremos mal. La actividad económica no será boyante, la situación del empleo tampoco se augura muy favorecedora en esta coyuntura tan negra que he puesto aquí encima de la mesa, con este presupuesto que se va a destinar el principal capítulo a esto o al tema de la salud, la sanidad. No, yo creo que sanidad evidentemente se lleva una parte muy importante del presupuesto, pero hay cuestiones relativas, por ejemplo, a la educación, que necesitan avanzar en cuanto a cuestiones relativas a la digitalización, a la puesta en marcha de infraestructuras para hacer frente a esta situación y a situaciones venideras, pero también cuestiones como el empleo, como la igualdad, también tienen un hueco importante. Pero, lógicamente, la salud siempre es una prioridad, y en este sentido el presupuesto no va a escatimar ningún tipo de esfuerzos en poner en práctica todo aquello que sea necesario para superar esta situación derivada del coronavirus. ¿Qué tanto por ciento ha aportado el Partido Socialista a este documento presupuestario? Bueno, pues yo creo que un porcentaje importante, ¿no? Bastante superior al que venía aportando en ejercicios anteriores, entre otras cosas, porque hemos asumido nuevas responsabilidades mayores, concretamente todo lo relativo al ámbito del empleo y también al ámbito de las infraestructuras y de los transportes, con lo cual el porcentaje es mucho mayor que en ejercicios anteriores. Creo que el peso específico de los socialistas en el gobierno es claro, se ve reflejado también en el presupuesto, pero creo que ya no es una cuestión únicamente de números o de porcentaje de presupuestos. Es un compromiso que adquirimos desde el punto de vista personal y político, desde luego aportando a este gobierno nuestra experiencia, pero sobre todo una estabilidad que entendemos que es muy importante, ¿no? En otras comunidades autónomas no tienen una estabilidad política como la que tenemos aquí, que es fundamental para poder superar una situación de este tipo, tener garantizados unos presupuestos que nos permitan desarrollar las políticas que son necesarias, y desde luego una unidad de acción entre dos partidos que somos de tradiciones políticas diferentes, pero que desde luego tenemos el rumbo muy claro. Es un rumbo común, marcado por las circunstancias actuales, pero que desde luego tampoco pierde la perspectiva a lo que tienen que ser las políticas que garanticen el futuro de este país.
Ponemos entonces en primer lugar el Departamento de Salud como receptora de la mayor cantidad de dinero de estos presupuestos, el Departamento de Trabajo y Empleo, que además tiene a Lanbide dentro, un organismo que, siempre lo hemos dicho, que necesita cambiar, mejorar su labor. ¿Qué partida se lleva y Lanbide va a ser remodelado? Sí, hombre, evidentemente la carga económica es importante porque evidentemente esta situación tiene una derivada muy complicada, que es el desempleo, ¿no? Y no solo eso, sino la necesidad de acometer una reforma en Lanbide y de dotar de personal y sobre todo de estructura necesaria para que las políticas activas de empleo, que en su momento vinieron a Euskadi y cuya responsabilidad recae en el gobierno vasco en la actualidad, fruto de ese acuerdo y del cumplimiento también del Estatuto de Autonomía de Gernika, evidentemente tienen que tener una partida presupuestaria lo suficientemente amplia para poder hacer frente a las necesidades que va a tener la ciudadanía, ¿no? Efectivamente, tanto desde Lanbide, desde el Departamento de Empleo y Trabajo y también desde el de Servicios Sociales, a través de Lanbide se gestionan ayudas, se gestiona la RGI, se gestiona la búsqueda de empleo por parte de muchos desempleados y desempleadas. Por tanto, en esta situación es importantísimo que además de la puesta en marcha de procesos de diálogo social y de acuerdo entre los agentes políticos, los agentes sindicales, los agentes sociales, evidentemente esas políticas vengan acompañadas también de una estructura importante como es toda la estructura que aporta Lanbide, pues, por ejemplo, a la gestión de ayudas y más allá de eso, por supuesto, a la atención a los desempleados y desempleadas de este país. Subida salarial 2021 del 0,9% para el personal público, pero la RGI sube un 1,8%. Una Sí, valoración. Igual incluso al Partido Socialista todavía le parece poca subida. Al común de los mortales igual hasta nos parece un poco... no, entendemos que se ajusta a la realidad, ¿no? Cuando se aplican determinadas subidas, lógicamente hay un análisis previo, que es la que conlleva a tomar esa decisión. En este sentido, creo que la actualización de los funcionarios públicos en cuanto a sus nóminas, en cuanto a sus sueldos, se ajusta perfectamente a la realidad que estamos viviendo, exactamente igual que las personas perceptoras de una ayuda que desde luego les permite vivir de una manera mucho más digna, ¿no? Desde luego eso se ha ajustado a la realidad, estaba pendiente de actualizarse y desde luego creo que para nada es excesiva esa subida, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que está ajustada a la realidad y a las necesidades actuales. Conscientes además de que va a haber una bajada en la recaudación. Los presupuestos se basan en previsiones, en definitiva. Y si no la recaudación no cumple las expectativas o lo que venga recogido, ¿eso qué efecto tendría de cara al presupuesto? Las previsiones que se han hecho lógicamente de manera muy responsable, ¿no? No creo que el gobierno se haya tirado para nada a la piscina y desde luego que en el seno del Consejo Vasco de Finanzas se ha analizado muy mucho cuál va a ser el nivel recaudatorio, la capacidad recaudatoria de los tres entes forales, de Álava, de Vizcaya, de Guipúzcoa y desde luego los presupuestos se han ajustado también a eso. Como decía, son unos presupuestos expansivos que tienen evidentemente muy en cuenta la previsión recaudatoria que pueden tener los tres entes forales, pero desde luego más allá de eso hay una herramienta que es el endeudamiento, que en este caso entendemos que viene de manera muy favorable en la medida en que las arcas vascas son arcas saneadas que tienen músculo económico para poder ser asumidas y que precisamente están dispuestas a afrontar situaciones delicadas e imprevistas como esta. En cualquier caso, creo que las diputaciones forales han hecho un buen ejercicio de previsión en la medida en que los números que en principio pues hicieron en cuanto a previsión recaudatoria, pues bueno, afortunadamente están siendo bastante mejores y eso evidentemente también nos va a posibilitar no solo al gobierno vasco, sino más allá de eso, a los entes forales y a los ayuntamientos a hacer frente a esta situación de manera mucho más holgada en cuanto a lo económico. Ya para terminar, ¿cuál es el proceso parlamentario que se inicia y que culminará con la aprobación definitiva?
Bueno, pues a partir de ahora, el próximo lunes, martes y miércoles tendremos las comparecencias de todos los miembros del Gobierno, de todos los consejeros y consejeras, que darán cuenta de cuáles son los principales hitos de su presupuesto, del presupuesto particular de cada uno de los departamentos. Nos explicarán cuáles son los objetivos y las políticas a desarrollar también a través de ese proyecto de presupuestos en lo que confiere a sus departamentos. A partir de ahí se abre un plazo para la presentación de las enmiendas a la totalidad, que serán debatidas el día 29 de enero en el Pleno del Parlamento Vasco, y después, a través de las diferentes convocatorias que se produzcan en el seno de la Comisión de Hacienda del Parlamento Vasco, habrá posibilidad pues, de debatir también las enmiendas parciales. Esas enmiendas parciales, bien aceptadas o bien rechazadas, se aglutinarán en un informe, y ese informe es el que se lleva a debate definitivo al Pleno del Parlamento Vasco, que es el que de manera definitiva ya aprueba el presupuesto. Vamos, que os espera unas Navidades en clave presupuestaria. Sí, efectivamente, y un arranque de año también. El deseo, evidentemente, hubiera sido que todo ello hubiera sido antes de Navidades, que es como viene siendo tradicional. Al final, la convocatoria electoral en julio condicionó de alguna manera también los tiempos de aprobación del presupuesto, pero desde luego desde el Gobierno se ha hecho un gran esfuerzo en que para que lo antes posible podamos tener cuentas en Euskadi, y desde luego yo aventuro que para mediados de febrero tendremos ya esos presupuestos dispuestos para poder aplicarse en políticas concretas que eviten precisamente que nadie se quede atrás. Eneco Andueza, portavoz parlamentario Partido Socialista, muchísimas gracias por toda esta información y a disfrutar de estas fechas navideñas, aunque sea nada en clave presupuestaria. Pues intentaremos aprovechar todo lo que podamos. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Hablamos y valoraremos todo el presupuesto para Euskadi y para Vizcaya durante todas estas fechas navideñas, también por nuestra parte. Ya han conocido dos claves de esta jornada. Por una parte, en el Congreso, la aprobación de la ley de la eutanasia, el arranque, y luego volveremos al tema de los presupuestos aquí en Euskadi, pero tenemos que hablar, lógicamente, de salud y del tema de coronavirus. Ayer a la tarde se celebró el Consejo Interterritorial con la presencia del ministro Salvador Illa y de los consejeros de salud de las comunidades autónomas. La espada de Damocles, la situación no es buena, si es que lo vienen diciendo prácticamente durante toda esta semana. ¿Qué es lo que ha dicho Illa? En Navidad nos quedamos en casa, esta era la frase. Y vista la evolución de la epidemia, va a permitir a todas las comunidades autónomas que pongan en marcha medidas más restrictivas si así lo consideran, en el temas de movilidad, de celebraciones de Navidad y de toque de queda. Nuestro horizonte es llegar a 25 casos por 100.000 habitantes, es decir, que hay todavía mucho trecho a recorrer, y por tanto que este repunte de estos días pues, nos preocupa, preocupa a todos los consejeros, y nos hemos emplazado todos a ello. En segundo lugar, y en relación con esto, se mantiene el plan de Navidad que acordamos conjuntamente, que, como saben, se resume en una línea: en Navidad nos quedamos en casa, en Navidad no hay movilidad entre comunidades autónomas, pero a la vista de la evolución de la epidemia, tal como estaba previsto y se explicaba ya en la exposición de motivos del acuerdo que adoptamos en referencia al plan de Navidad, se ha permitido incluso ser más estricto por parte de aquellas comunidades autónomas que así lo consideren oportuno. Es decir, aquellas comunidades autónomas que así lo consideren oportuno, en base a su situación epidemiológica, podrán restringir a menos de 10 el número de comensales de los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y primer día del año. Podrán restringir la movilidad de familiares y allegados en los términos que consideren oportunos, y podrán ser más estrictos en la restricción de movilidad nocturna los días de Nochebuena y Nochevieja. Recuerdan que acordamos que era a la 1:30 de la mañana. Aquellos que lo consideren oportuno por razón de su situación epidemiológica pueden anticipar esta restricción de movilidad nocturna, siempre en el marco de las competencias que confiere el estado de alarma a las autoridades delegadas competentes. Es decir, se mantiene el plan de Navidad. En Navidad nos quedamos en casa, pero aquellos
que por razón de su situación epidemiológica tengan que ser todavía más estrictos de lo ya estrictos que éramos en las medidas de plan de Navidad, lo pueden hacer en base al acuerdo que hemos adoptado hoy. Y seguiremos viendo, en expresión de alguno de los colegas, día a día cómo evolucionan las cosas para ir tomando las decisiones que convenga tomar. Hay dos claves. En Navidad nos quedamos en casa y seguiremos viendo día a día la evolución. Hoy el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, ya ha anunciado que mañana hay reunión del Labi aquí en Euskadi, que es el que determinará cuáles son las nuevas medidas, si se van a endurecer. No pensamos que vayan a ser más flexibles, sino todo apunta a que podrían ser todo lo contrario, porque aunque la tasa de positividad se ha reducido al 3,1%, la más baja de lo que llevamos desde octubre, por ejemplo, ¿se teme esa tercera ola? Estamos en una situación de emergencia sanitaria, estamos en un estado de alarma, con un toque de queda y con una invitación permanente a toda la ciudadanía para actuar con responsabilidad. El Gobierno no ha hecho ninguna invitación a la movilidad ni a aligerar las decisiones en las que todos tenemos que cumplir. En esta situación de emergencia al Gobierno le corresponde adoptar medidas y son muy severas las restricciones que tenemos establecidas. Los profesionales del sistema sanitario están haciendo un esfuerzo enorme por salvar vidas y por atender a todas las personas que lo necesitan. Y a los ciudadanos nos corresponde ser responsables y actuar con responsabilidad. Estamos observando que algunas medidas que se establecieron para evitar que algunas personas permanezcan solas, sobre todo las personas mayores en Navidades, o se den situaciones pues no deseadas, estamos observando que esos pequeños alivios que se concedieron con respecto a la movilidad o al número de personas que se puedan reunir se están utilizando por parte de grupos humanos, de cuadrillas, etcétera, para hacer lo que no hay que hacer, para reunirse en lugares en los que no deberían hacerlo, para moverse a lugares a los que no deberían hacerlo. Y este es un tema que está pesando muy seriamente en las consideraciones que se están haciendo con respecto a la situación sanitaria. Es importante evaluar permanentemente cuál es la evolución de estos datos, pero es importante también que todos asumamos la responsabilidad que tenemos. El hecho de que se permita la movilidad para visitar a una familia no puede ser una excusa para concentrarse varios días en un agroturismo o para viajar con la cuadrilla a una provincia limítrofe. No era para eso. Espero que todos actuemos con responsabilidad. Llamada a la responsabilidad, por tanto, del portavoz del Gobierno vasco, de Bingen Zupiria. Parece que ha leído el pensamiento a alguien. A ver, que ir a celebrar la Navidad en casa de la familia que está en otro territorio, en otro municipio o en otra comunidad, no significa que busquemos la excusa de unas vacaciones, pues ahora nos vamos a una casa rural, ahora nos vamos en grupo, ahora vamos y celebramos una fiesta, que no, que todo eso ya está pillado, o sea, nada de excusas. Y mañana, en la reunión del Labi, ese tema lo van a mirar mucho, porque ya se sabe que echa la ley, echa la trampa, y de ahí pues podría haber un nuevo toque de queda. Bueno, el Lehendakari ha reivindicado desde el principio de esta situación la posibilidad de poder estrechar los márgenes que están establecidos en el toque de queda. Pero bueno, la posición del Gobierno español es que esos horarios básicos están establecidos a través de un Real Decreto y no les parece conveniente modificarlo. Bueno, el Lehendakari está haciendo, junto con la consejera de Salud y los responsables del sistema sanitario, una evaluación permanente de los datos que está ofreciendo la pandemia, ¿no? Los últimos datos del día de hoy nos hablan de un menor número de contagios, nos hablan de una tasa de positividad menor, nos hablan también de un descenso en UCIs, que son elementos fundamentales, ¿no?, para valorar la situación sanitaria. Pero me van a perdonar, a mí me corresponde insistir en que debemos actuar todos con responsabilidad. El Gobierno adoptando las medidas que sean necesarias, los profesionales de la sanidad como lo están haciendo, atendiendo a todo el mundo, y los ciudadanos con responsabilidad. Esta no es una invitación a la movilidad y a la aglomeración de las personas, es todo lo contrario. Se ven un poco condicionados por las medidas que se están tomando en Europa, que son justamente contrarias a la apertura, son más restrictivas. Bueno, yo creo que a veces no quiero molestar a nadie, pero tenemos que hacer el análisis también con perspectiva.
llevamos un mes con restricciones muy severas en la Comunidad Autónoma Vasca, mucho más severas que en otros lugares. Tampoco deberíamos olvidar este dato. Bueno, y esto es la última información referente a Euskadi, pero ayer fue el Consejo Territorial, vale, de todo el Estado. Mañana se reúne el LABI con las decisiones que tomará Euskadi. Hoy mismo la primera comunidad en adelantarse ha sido la de Cantabria, pero sinceramente esperábamos incluso medidas más duras que las que esta mañana ha dado a conocer el presidente Miguel Ángel Revilla. No ha habido un endurecimiento tal como se preveía y en términos generales viene a decir que se va a permitir las reuniones de 10 personas en Nochebuena y Nochevieja. Toque de queda. Esas 2 noches se retrasa hasta la 1:30, o sea, de momento ven que todo igual que Euskadi. Luego sigue el cierre perimetral en la región, pero se permitirá llegar y salir desde los días 23 de diciembre hasta el 6 de enero a allegados y familiares, también hasta aquí, igual que en Euskadi. ¿Cuál es la diferencia? El tema de la hostelería. Va a permanecer 14 días, se lo anunciábamos ayer, 14 días más en la misma situación que tienen en la actualidad, es decir, los bares y restaurantes abren, pero solo se permite el consumo fuera del bar, no en el interior, es decir, en las terrazas. Entre el día 23 de diciembre y el día 6 de enero, los desplazamientos a lugares que sean lugar de residencia habitual de los familiares o personas allegadas de quienes se desplacen. A esto se añade prórroga de la limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno en el territorio de Cantabria desde las 22 horas hasta las 6 horas del 6 de enero. Es decir, desde las 22 hasta las 6, esto rige hasta el 6 de enero, tal como teníamos hecho el toque de queda. No obstante, y esta es la variación con relación a estas fiestas, se añade una nueva excepción. Para justificar la circulación por las vías o espacios de uso público las noches del 22 al 25 de diciembre y del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero, esta limitación estará hasta la 1:30, únicamente para permitir el regreso al domicilio. En ningún caso se utilizará esta ampliación horaria para desplazarse a diferentes encuentros sociales. Se pone este horario para que la gente que ha ido a casa del familiar pueda volver y estar un determinado tiempo en casa. Pero esto solamente para las personas que regresan a su domicilio, que no es el habitual. A la luz de la evolución de la pandemia, este horario podrá ser objeto de modificación. Aquí tenemos que advertir una cosa, y es que como es imprevisible el virus, las medidas hay que tomarlas también de una manera acelerada. La cosa puede cambiar de aquí a 5 días o a 10 días a mejor o a peor. Entonces se tomarán medidas más duras o más flexibles. A todo esto se establece una excepción a esta medida que hemos dado genérica, que produce efectos en Cantabria y que limita a 6 la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados. Esto es lo que venía rigiendo. En concreto, se condiciona que los encuentros con familiares y personas allegadas en las comidas y cenas navideñas de los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero no superen el número máximo de 10 personas, salvo que se trate de personas convivientes. 10 personas es el límite. En todo caso, se recomienda que estos encuentros se compongan de miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia y que no se superen los 2 grupos de convivencia. Se deberá tener especial precaución con las personas en situación de vulnerabilidad para el COVID-19. Yo creo que las variaciones con respecto a otras comunidades autónomas, donde aquí pues hay una variedad
a nivel nacional desde comunidades autónomas que limitan el desplazamiento de allegados entre el día 23 de diciembre. Esta es la última información que nos llega desde Cantabria, donde hoy mismo el presidente Miguel Ángel Revilla daba a conocer las últimas restricciones, lo que él ha denominado, y su gobierno, el plan de Navidad tras la reunión ayer mismo del Consejo Interterritorial de Sanidad. De sanidad seguimos y de salud seguimos hablando. Ya saben que el plan de vacunación, ahora la Unión Europea anuncia que podría comenzar el 27 de diciembre, o sea, pasado mañana, como quien dice, podrían empezar a vacunarnos, pero esto no significa que tengamos que relajarnos, ¿eh? En nosotros está el tema de la prevención y de ser conscientes de las medidas de seguridad que todavía tenemos que mantener hasta llegar a esa inmunidad de rebaño que lógicamente no llegará hasta después del verano del año 2021. Dicho esto, ¿qué opinan de las vacunas y sobre todo el colectivo de los médicos? ¿Qué es lo que opina? Hablamos con Inma Rueda, que es la directora del área de salud de Ipsos, Arratsaldeon. Te estamos viendo ya, Inma. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Bienvenida aquí a Baracaldo, como solemos decir nosotros. Mira, un webinar que nos ha parecido interesante conocer o trasladar a nuestra audiencia, rompiendo las barreras contra la vacuna COVID. ¿Por qué? Porque hay gente que considera que no debe vacunarse, que tiene miedo a la vacuna. Sí, efectivamente, hemos hecho varias encuestas en nuestra empresa a población española y estamos viendo que hay realmente muchas dudas hacia la vacunación. Solo 1 de cada 4 españoles tiene total confianza en vacunarse. Obviamente esos son niveles muy bajos de confianza, que además han bajado desde el verano, donde era un 38% de españoles que sí que decían que estarían dispuestos a vacunarse, ¿no? Ahora estamos en un 25%, es decir, solo 1 de cada 4 está totalmente de acuerdo con vacunarse. Y además, muchos de ellos también, muchos españoles, no confían en vacunarse inmediatamente. Hay muchas dudas, mucho recelo y prefieren esperar a 3 meses, incluso 6 meses después de que las vacunas estén disponibles para prestarse a vacunar. Solo 1 de cada 4 también se vacunaría inmediatamente después de que las vacunas estén disponibles. Entonces, la población española tiene recelos y hay barreras a la adopción y barreras a ir a vacunarse masivamente. Y este tanto por ciento se enfrenta, digamos, a lo que opinan los médicos, que en su mayor parte consideran que la vacuna es positiva y por tanto están dispuestos a ello. Efectivamente, y esas son las buenas noticias, que el colectivo médico apoya totalmente la vacunación, consideran que es la medida necesaria para salir de la pandemia. En una escala de 1 a 10, donde 10 es el máximo en nivel de necesidad, le otorgan un 9,4, es decir, es absolutamente necesaria para salir de la pandemia y además la totalidad de los médicos, el 97% de los encuestados, opinan que es la medida más eficaz, es decir, es la medida versus otras como pueden ser los tratamientos o las medidas de prevención. La vacuna es la medida necesaria para salir de la pandemia, es un rotundo apoyo. Además, también los médicos españoles, en oposición a la población española, están de acuerdo con empezar la vacunación inmediatamente en cuanto las vacunas estén disponibles. Un alto porcentaje apoya vacunar a la población inmediatamente. Solo 1 de cada 10 médicos esperarían a 3 meses, es decir, es un rotundo apoyo a la vacunación y además que se haga inmediatamente. Como primera conclusión podríamos decir que el colectivo de personas que más directamente está trabajando con el tema de los contagios y la COVID-19 es el que se vacunaría y además que también en un tanto por ciento que supera al 50% lo recomienda. Sí, efectivamente, un 54% de los médicos españoles recomendaría recomienda la vacuna contra el COVID al 100% de sus pacientes. Es un apoyo muy, muy fuerte. Si luego miramos la media, prácticamente los médicos españoles recomendarían vacunarse a 9 de cada 10 de sus pacientes, es decir, la inmensa totalidad.
y, como hemos dicho, inmediatamente en cuanto esté disponible. Es verdad que hablamos de ciertos tramos y el médico español también está muy de acuerdo con la estrategia de vacunación que está siguiendo el Ministerio de Sanidad. Ellos abogan también por que primero sean los grupos de mayores de 60 años, el grupo prioritario, que sean también los profesionales sanitarios, y luego un tercer grupo que son los pacientes o la población de riesgo, que serían personas con enfermedades pulmonares crónicas, cardiovasculares o los inmunodeprimidos. Y sin embargo se contrapone un poco con lo que pensamos también los ciudadanos, que igual los colectivos juveniles, que son los que más se mueven y en los que se puede dar un mayor número de contagios precisamente por esa movilidad, por esa vida social o de grupo, serán los últimos, entrarán en el grupo de los últimos. Exacto, exacto. También el médico español opina que bueno, la población joven, incluso los niños, sean prácticamente los últimos que sean vacunados. Hay una muy baja mención de momento a este estrato de la población. Efectivamente. Estamos hablando de una encuesta que se ha realizado a todo tipo de médicos, de atención primaria, de hospitales y especialistas. Sí, efectivamente. Es una muestra de 120 médicos en España, donde tenemos médicos de atención primaria, tenemos oncólogos, tenemos neumólogos, tenemos internistas, cardiólogos, reumatólogos. Es decir, es una muestra muy amplia de especialidades médicas también a nivel hospitalario. En su opinión, ¿cuál es la vacuna más fiable? Porque ya hablamos de tres, digamos, que son las primeras que llegarán, pero... Exacto, sí. El médico español opina que bueno, la vacuna que digamos se lleva el primer puesto en el podio es la de Pfizer, con un 36% de menciones de apoyo, seguida de la de AstraZeneca Oxford con un 33% de apoyos. Es decir, estas son las dos vacunas que generan más confianza y las más apoyadas, siendo la primera Pfizer. ¿Por qué? Porque Pfizer bueno, tiene unos niveles de eficacia mayores y además también ha podido demostrar a través de ensayos clínicos más robustos, con un muestreo mayor, y por lo tanto ha generado más confianza. Pero bueno, le sigue AstraZeneca Oxford muy de cerca con un 33% de apoyo, y sobre todo destaca la de AstraZeneca Oxford por tener más o mayores facilidades de conservación. Luego, en tercer lugar, ya más alejado en el podio, está la vacuna de Moderna, que realmente no destaca por nada en especial, por eso se queda la tercera. Y también hay que decir que estas tres vacunas, la de Pfizer en primer lugar, la de AstraZeneca en segundo y la de Moderna en tercero, bastante alejada, son las que aglutinan prácticamente todas las menciones. El 92% de menciones en términos de confianza están en estas tres vacunas. El resto de vacunas son menciones en términos de confianza muy residuales, que bueno, iremos viendo en el tiempo, obviamente, a medida que vayan evolucionando. Me imagino que en el periodo en el que se hicieron estas encuestas todavía no se conocían estos efectos secundarios que está provocando las personas con determinadas alergias, la primera de las vacunas, Pfizer. Sí, acabamos el campo justo antes de empezar la vacunación en el UK, y entonces bueno, no salieron todavía los medios de comunicación, no se conocieron estos efectos secundarios. De todos modos, el profesional sanitario, el médico español, confía en los estamentos científicos que están aprobando estas vacunas. Obviamente son personas que están en esos organismos regulatorios científicos muy solventes, y ya hay total confianza tanto en la rapidez en la fabricación como en el perfil de efectos secundarios, pero obviamente hay que esperar a ver cómo van las vacunaciones masivas para ver posibles casos. Lo que sí le preguntabais es, ¿cuándo consideran los médicos que volveremos a la normalidad? Esa es la gran pregunta. El médico español está siendo no conservador, digamos realista, y sí que el 58% habla de llegar a la ansiada normalidad en el 2022. Y un porcentaje reducido, pero bueno, 1 de cada 3 médicos, o 3 de cada 10, si queremos decirlo de otra manera, aboga porque se pueda volver a cierta normalidad en el segundo semestre del 2021. Estamos viendo todavía que nos queda un largo camino, y realmente cuando se consiga
la vacunación más amplia y por lo tanto lleguemos hasta un 70% de vacunados y podamos empezar a hablar inmunidad de rebaño. Exacto, inmunidad de rebaño, efectivamente, no estaremos hasta finales del 2021, por lo tanto estamos mirando el 2022 como la vuelta a la ansiada normalidad. Este sería el principal argumento que podrían utilizar los médicos con las personas que todavía no confían en la vacuna. Vacunaros todos, por favor, para que podamos volver a la normalidad cuanto antes. Sí. A ver, eso es una de los argumentos, pero sobre todo es hablar del coste-beneficio. Es decir, al final queremos seguir en esta pandemia con estas medidas restrictivas, pero sobre todo con todos estos niveles altos de mortalidad. Obviamente no queremos, por lo tanto, abogan los profesionales sanitarios por la vacunación, porque es por el bien de todos, de salud, de reducción de muertes, de mejora en la economía y también de mejora en nuestro entorno social y de movilidad, por supuesto. Está claro que las ventajas tienen que ser y van a ser muy positivas ya cuando llegue las vacunas, comience el plan de vacunación y ya el 70%, que es la estadística, lo que viene diciendo que es entonces cuando podremos volver a hacer una vida normal. Cuéntanos un poquito, Inma, porque tú eres directora, decía, del área de salud de Ipsos. ¿Ipsos a qué se dedica? Sí, Ipsos somos un instituto de investigación de mercados, hacemos investigación social y lo que hacemos es entender lo que opina la población, lo que opinan la población española en este caso, lo que opinan los consumidores hacia ciertos aspectos, lo que opinan en este caso, por ejemplo, los profesionales sanitarios. Yo como directora del área de salud, del área de healthcare, del cuidado de la salud, nos dedicamos a ayudar a lo que es la gran industria farmacéutica, lo que son los grandes organismos de salud a nivel nacional, para entender lo que opinan tanto profesionales sanitarios como lo que opinan incluso pacientes incluso con enfermedades crónicas, al mismo tiempo que lo que opina la población general sobre temas más generales de salud. Pero en concreto este webinar, rompiendo las barreras contra la vacuna COVID, ha estado centrada en los profesionales sanitarios, ¿no? Exacto. Este webinar ha estado centrado en los profesionales sanitarios. Sí que con anterioridad, desde el verano hasta prácticamente noviembre, habíamos hecho también encuestas en población general, pero sí que este webinar que celebramos ayer estaba centrado para entender esta contraposición entre el profesional sanitario de la vacuna y la ciudadanía española no tan a favor, entender primero por qué está esta disyuntiva tan grande, esta contraposición, y sobre todo trabajar y reflexionar con el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amos García, que muy amablemente se prestó para colaborar con nosotros y reflexionar sobre qué podemos hacer, qué se puede hacer para empujar a la población española a vacunarse y que vayan con confianza y, por supuesto, sin dudas y sin escepticismo. Muchísimas gracias por toda esta información, Inma. Pues nada, a seguir trabajando la próxima vez, a ver si los datos, las encuestas entre los ciudadanos de a pie dan unas tasas tan positivas y elevadas en el tema de ser favorables a la vacunación como el colectivo de los sanitarios. Efectivamente, eso esperamos. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte para Inma Rueda. Conocemos, por tanto, cada día nuevos datos y opiniones. En esta ocasión, este estudio centrado en la opinión de los profesionales sanitarios sobre la vacuna, que sí, que ellos en el 97% consideran que es positivo vacunarse, que están dispuestos a hacerlo, y además en un 54%, nos comentaba Inma Rueda, lo recomendarían a sus pacientes. Una pausa, pequeña pausa para la publicidad. Volvemos con mucha información más. En comunicación gráfica lo hacemos todo con mucho arte. Somos Copygraph. Copygraph, expertos en impresión, cartelería digital en todos los formatos, flyers, catálogos, libros, lonas, vinilos, lienzos. Expertos en diseño, papelería comercial, catálogos, murales, carteles. Expertos en rotulación, vehículos, escaparates, stands, señalización. Expertos en accesorios para la comunicación, rollers, plegables, stand móviles. Copygraph en Avenida Libertad 29, teléfono 94 438 1000.
Te estábamos esperando. En el Centro Teringel Belleza hemos dado soluciones estéticas desde hace más de 40 años a cualquier problema de estética. Sin cirugía, sin agujas, tratamientos faciales, tratamientos corporales, láser definitivo e indoloro, micropigmentación. En Teringel Belleza te esperamos para tratarte de forma única. Teringel Belleza en Baracaldo, en calle La Virtud 2, entre planta. Y a estas alturas todavía no conocemos, ¿cómo que no conocemos la actualización de los datos COVID en Euskadi? Pues este es el momento de actualizarlo. 12.572 test se hicieron durante el día de ayer y de ellos 396, ya lo ven en sus pantallas, han dado positivo por territorios, 79 en Álava, 177 en Vizcaya y 138 en Guipúzcoa. Situación de los hospitales. En el día de ayer 36 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCIs hay actualmente 98 personas con COVID. Vamos a conocer la situación en nuestro territorio, en nuestros municipios, donde ya todas las localidades han abandonado el nivel rojo de contagio. Por lo tanto, ¿qué limpita? ¿Ven la pantalla ahora? Bueno, pues todos aquí en blanco para nosotros, pero bueno, Bilbao y Baracaldo, por ejemplo, están en amarillo. Bilbao incorporado 51 nuevos positivos, Baracaldo 28, Sestao 5 nuevos contagios, Portugalete 1, Santurchi 12 más, en Trapagarán 3, en Ortuella y en Abanto Ciervena 1 cada uno, 7 nuevos contagios en Musquis, ninguno en Ciervena, 1 más en Erandio, 2 en Leioa y finalmente 16 en Guecho. Complementamos toda esta información con la situación en los colegios. Todos permanecen abiertos y con actividad presencial, pero sí hay 79 aulas clausuradas en 34 centros educativos. A nivel de tanto por ciento, esto supone el 0,45%. Como siempre les comentamos, pues son unas tasas realmente bajas. El tema de los grupos burbuja en los colegios y en las aulas está funcionando muy bien, además del comportamiento de los alumnos y de las directrices de los docentes y la dirección de los centros. Mañana aprovecharemos o intentaremos ampliarles esta información que ahora les avanzo. Osakidetza y la biofarmacéutica vasca Istocel han finalizado con éxito la primera fase del ensayo clínico del medicamento celular HC016 para tratar el distrés respiratorio causado por el COVID-19, que dicho así, y en estos términos médicos nos quedamos un poquito como estábamos antes. Pero lo que viene a decir es que es un ensayo clínico del medicamento desarrollado por una empresa vasca y que se está llevando a cabo en colaboración con el Instituto Biocruces de Vizcaya, exactamente en la UCI del Hospital de Cruces. Y saber que en nuestros hospitales se está procediendo a la investigación sanitaria y con buenos resultados es lo que nos anima muchísimo a contárselo. Como les decimos, mañana intentaremos hablar con la OSI de Ezkerraldea y conocer estos datos. Perdón. Comenzamos este espacio con la eutanasia. Vamos a rescatar las intervenciones de los dos partidos vascos en esta sesión de Congreso. Ambos han votado a favor. En primer lugar, a Joseba Agirretxea, del Partido Nacionalista Vasco, en la explicación de voto y en la opinión sobre la eutanasia. Consideramos que tenemos la obligación de legislar más allá del código ético de cada uno, dando cobertura legal a quien por su forma de entender la vida y la muerte no piense igual.
Es incuestionable que la regulación legal de la eutanasia ha provocado discusión, tanto por la delimitación de los posibles escenarios para su práctica, como por las obligaciones que inevitablemente conllevará para los y las profesionales de la salud, por el temor a que frene un desarrollo de los cuidados paliativos, en especial en algunos grupos frágiles con grave riesgo de exclusión social, y lo que sería más grave desde el punto de vista ético, pues atentaría claramente contra el principio que justifica. Impida un desarrollo de los apoyos sociales a algunas personas para poder obtener los cuidados sociosanitarios. Por eso mi grupo se ha mantenido firme en esta cuestión, vital a nuestro entender, porque todos los grupos, asociaciones, partidos y entidades que han reclamado incluso la regularización y legalización de las prácticas eutanásicas y de ayuda médica para morir son a su vez totalmente favorables al desarrollo de los cuidados paliativos, pero estos no son sustitutorios siempre. Por eso es pertinente una regularización, porque hay personas a las que los cuidados paliativos no les sirven. Por todo ello, desde mi grupo hemos considerado, y creo que reflejando el sentir de profesionales, familias y expertos como la Comisión Sociosanitaria de Comités de Ética de Euskadi, que ante el progresivo incremento de personas que precisan cuidados paliativos, ante la exigencia de dignidad y derechos cuando se padecen graves enfermedades incurables e invalidantes y cuando se está al final de la vida, se requiere un soporte legal, claro, y una mejor adecuación de los sistemas de salud social, sociosanitario y educativo, para dar la mejor respuesta a esta necesidad de las personas desde la fase de formación de los profesionales hasta los momentos posteriores al fallecimiento de la persona. Tras una profunda reflexión ética y su posterior adecuación política, estimamos moralmente aceptable la despenalización y regulación legislativa de la eutanasia y la ayuda médica a morir en determinadas circunstancias y condiciones y siempre que se garantice la seguridad clínica y jurídica de pacientes y profesionales. Consideramos a su vez necesaria y oportuna y beneficiosa una regulación de ambas prácticas en el contexto sociosanitario actual. Y, por último, consideramos, por todo ello, que esta práctica, en los términos establecidos en esta ley, ha de ser despenalizada. Uno de los argumentos fundamentales de las personas detractoras de la despenalización de la eutanasia es que estas ayudas médicas para morir nunca deben sustituir a la atención de unos cuidados paliativos de calidad. Ya lo hemos dicho, por supuesto que no, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo. Unas cosas no llegan a las necesidades de ciertas personas. Creemos, en este sentido, que se ha conseguido construir un texto sólido, con garantías y seguridad, tanto para pacientes como profesionales, con observancia de la objeción de conciencia como derecho y, a su vez, con la obligación de los poderes públicos a atender la demanda libre y sin coacciones del ciudadano bajo las premisas que hemos establecido. Para finalizar, señora presidenta, vivimos en una sociedad abierta y avanzada, preparada para afrontar y resolver con total normalidad este tipo de situaciones. Y nosotros, como Partido Nacionalista Vasco, como responsables políticos y también representantes de un partido democrático, plural, participativo, aconfesional y humanista, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance en la calidad de la vida, consideramos necesario y oportuno decidir sobre este tema. No frivolicemos ni hagamos demagogia hiriente ante algo tan serio y tan profundo. Tendría que terminar, por favor. Seamos empáticos, seamos misericordiosos, seamos compasivos con el sufrimiento y el dolor. Y en recuerdo de personas como Maribel Tellaeche y otras muchas que se fueron sin poder tener un final como el que reclamaban, por todo ello vamos a votar a favor de este texto. Muchas gracias, señora presidenta. Hacía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Joseba Agirretxea, mención a Maribel Tellaeche, que ya lo decíamos en la presentación, vecina de Portugalete, cuya familia recogió firmas precisamente para que este tema, la eutanasia, fuera un derecho y como tal se aprobara en el Congreso, algo que hoy se ha producido. Y nada, dos mensajes que quiero compartir con todos ustedes que nos acaban de mandar vía WhatsApp, que dice, sí, vale, hablas de la OSI de Ezkerraldea, pero es que la OSI Barrualde-Galdakao también utiliza una tecnología que reducirá en un 80% los residuos químicos del laboratorio. Gracias a este sistema se reducirán los residuos de 60 a 12 toneladas anuales y supondrá un ahorro anual de 33.000 euros.
Esto en la OSI de Galdacao. Gracias por la información. Y otra información también que nos acaban de enviar referente a la salud y que hace mención a los municipios donde no está permitido la apertura de los establecimientos hosteleros por estar en nivel rojo. Lógicamente todos ellos pertenecen a Guipúzcoa, como ya les hemos comentado. Aquí en Vizcaya no tenemos. Respecto a los municipios que de más de 5.000 habitantes que están en nivel rojo y por lo tanto con bares cerrados son Arechavaleta, Arrasate, Azpeitia, Beasain y Ordizia. Y luego hay localidades con menos de 5.000 habitantes que también están en nivel rojo, por lo tanto con los bares cerrados. Y son Aramayo, Escoriacha, Iruña Oca, Segura, Zaldivia, Sigoitia y Zuya. Estas son todas las localidades. Gracias por esta información. Retomamos el tema de la eutanasia, volvemos de nuevo al Congreso de los Diputados para recuperar también la explicación de voto a favor por parte de Euskal Herria Bildu. Iñaki Ruiz de Pinedo. Tenemos que añadir que ya también son muchos años de un desarrollo insuficiente de los cuidados paliativos de calidad por parte de los sistemas de salud de los gobiernos autonómicos que tienen la obligación de llevarlos adelante. Cuando defiendan los cuidados paliativos, tenemos la obligación precisamente de potenciarlos allí en esos gobiernos donde estamos. Y ya hay leyes para ese desarrollo. Otra cuestión es que ideológicamente no estén interesados muchos de ustedes o muchas de esas asociaciones que están detrás de ustedes en potenciarlos realmente. Por eso estamos oyendo, frente a esta aprobación, verdaderas barbaridades, aquí y fuera. Pero es que, como en el resto de ámbitos de la vida, la conquista de los derechos supone y supondrá tener que hacer frente a duras y a veces irracionales resistencias. En este caso, entre esas resistencias, además de las prohibiciones y la represión jurídica que ha tenido que soportarse hasta ahora, las más utilizadas siguen siendo la mentira, la tergiversación, la creación de falsos miedos, parte de cuyo repertorio lo estamos oyendo aquí en este Pleno. En definitiva, señorías, sus acusaciones, que no reparos o críticas, están basados en argumentos irracionales y en una estrategia manipuladora con objetivo de desorientar, crear alarmismos falsos, achacando a esta ley unas consecuencias que son inventadas y falsas. Y eso porque no disponen de argumentos basados en hechos reales. Es la misma técnica, la misma táctica que hayan estado usando antes oponiéndose a la legalización del divorcio, del aborto o del matrimonio entre personas del mismo sexo. Siempre ha sido y es y será la misma historia. Estén seguros de que la ley va a contribuir a dejar atrás concepciones del mundo ancladas en viejos e inútiles dogmas que impiden a las personas ser soberanas de sus propias vidas. Y para finalizar, es justicia hacer reconocimiento expreso a quienes se les han hecho sufrir inútilmente, a esas personas que deseaban y desean dejar de sufrir. Reconocimiento a sus familias que han sufrido lo indecible. Casi siempre ese sufrimiento se ha llevado en privado, pero en algunos casos lo han hecho público con decisión y constancia. Es gracias a esos testimonios y luchas que la sociedad conoce de estas dramáticas realidades y demandas. Esos testimonios han hecho evidente la necesidad de regular legalmente el derecho de las personas a poder elegir el final de sus vidas. Gracias a ellas y a ellos es posible esta ley. Muchas gracias. Maribel Musu bat. Eskerrik asko. Una nueva alusión a Maribel Tellache, aquí a la vecina portugaluja, que ya no está con nosotros y que supuso, como decimos, un gran avance en esta nueva ley hoy aprobada. El trámite finalizará cuando pase al Senado y no se espera que haya modificación alguna y por lo tanto quedará definitivamente recogido como nuevo derecho individual. Hemos estado hablando en la primera parte de este programa con el portavoz del Partido Socialista en el Parlamento Vasco sobre los presupuestos. Es que el trámite para el debate presupuestario aquí en Euskadi ha dado comienzo
hoy. Se aprobará el próximo 11 de febrero. Ahí concluirá el trámite legislativo de esta nueva norma, cuya andadura ha arrancado, ahí lo ven, esta mañana con el registro del texto en la Cámara Vasca. El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha hecho entrega a la presidenta del Parlamento, a Bakartxo Tejeria, del primer proyecto de ley de presupuestos de la legislatura, dotado con 12.442 millones de euros, el más alto de la historia. Las cuentas públicas tienen garantizada su aprobación, ya que el PNV y el PSOE, que son los socios en el Gobierno vasco, cuentan con la mayoría en la Cámara de Gasteiz, aunque intentarán recabar el apoyo de algún grupo de la oposición. Esto era lo que también nos comentaba Asier Andueza, el portavoz del Partido Socialista. Hasta el próximo mes de febrero, este tema económico, esta columna vertebral para el funcionamiento del Gobierno vasco y de Euskadi en general, será ampliamente estudiado y debatido, como nos gusta decir, en este programa. Esto ocurría en el Parlamento, pero después de esa entrega comenzaba una sesión plenaria. A ver, ¿cuál ha sido uno de los puntos que se ha abordado y que, por cierto, ha sido rechazado? Y ha sido con los votos del PNV, del Partido Socialista, Partido Popular Ciudadanos y Vox. El rechazo de estos grupos a una propuesta de Euskal Herria Bildu y Podemos para establecer una tasa extraordinaria COVID-19 a las empresas y personas con mayor capacidad económica. El texto acordado por los jeltzales y por los socialistas, que han incorporado una enmienda que sí ha sido aprobada, es que insta a las Juntas Generales de los territorios históricos, que son las instituciones competentes en materia fiscal, a que desarrollen y culminen el proceso de revisión de los resultados de las reformas tributarias de 2014 y 2018. En esta enmienda, que como decimos sí ha sido aprobada, no la primera moción presentada por los grupos de la oposición, en esta enmienda se pide que en el momento en el que los indicadores económicos se hayan estabilizado, se incorpore a dicho análisis los elementos derivados de las consecuencias económicas de la pandemia. Vamos a escuchar a los portavoces de los diferentes grupos políticos, y ahí les vemos en pantalla cuando comenzaba la sesión, cómo iban ocupando sus escaños, y a ver si son capaces de explicarnos de forma que podamos entender qué es lo que hoy han rechazado y han aprobado en torno a la tasa COVID-19. Ahora porque dicen que no. Si en su programa de gobierno, en el sexto los compromisos, tienen recogido la necesidad, agertoki berri honetan, COVID-aren agertokian, gobernuak eta eure, señor Azpiazu, está diciendo que se ha puesto fin a la época de la austeridad. Entonces, es que son todo contradicciones, de verdad, lo que hoy estamos aquí escuchando. Y para terminar, porque se me agota el tiempo. Es verdad que en Nafarroa no hemos podido arrancar todo lo que hubiésemos querido, pero por lo menos un compromiso de reforma fiscal para el 2021. Que 2021 es ya, dentro de 16 días. Y ustedes están diciendo que no es el momento. Pero bueno, en Nafarroa hemos conseguido de presupuestos generales del Estado modificaciones al IRPF, a la SOCIMI o a los dividendos de la fiscalidad de los dividendos de las sociedades. Lo tienen en el proyecto presupuestario entre la página 174 a 207. Por lo tanto, ¿por qué en Madrid sí y por qué en Euskadi no? Este recargo extraordinario, fruto de la situación generada por la pandemia y la crisis económica y social derivada de la misma, en realidad, cuando estamos hablando de la modificación de la política fiscal en Euskadi, estamos hablando de un elemento estructural que, bueno, nuestro grupo parlamentario ha planteado en más de una ocasión, tanto en esta legislatura como en la anterior. Consideramos que el sistema tributario, la política fiscal que mantiene, a su vez, rebajas fiscales a quienes menos tienen. Es decir, se ha mantenido la misma presión fiscal para quienes menos tienen y, a su vez, se ha ido rebajando la presión fiscal a quienes más tienen. Es decir, básicamente se han incumplido los preceptos más básicos de una política fiscal progresiva.
Eso es lo que ha sustentado la política fiscal en Euskadi. Subir impuestos puede tener un impacto negativo en la demanda agregada, en la renta y en el empleo en Euskadi, lo que puede conllevar un retraso en la salida de la crisis. La revisión de la fiscalidad requiere, primero, una evaluación y reflexión compartida con las instituciones competentes, porque pretendemos que esa revisión fiscal sea adecuada a la nueva realidad, que se oriente a una mayor progresividad para el reforzamiento de los servicios públicos y el apoyo a la economía generadora de empleo. Ahora mismo, el Gobierno vasco está en la reducción de las aportaciones. Por tanto, esa revisión de la fiscalidad vasca podrá materializarse cuando las circunstancias económicas mejoren y permitan ese debate sosegado que esperamos que sea lo antes posible. En segundo lugar, porque se han puesto en marcha ayudas de diferente tipo y desde diferentes estamentos institucionales a los sectores y empresas más afectadas. Desde marzo se ha puesto en marcha la red de seguridad. Es la comunidad que más grava las rentas altas en IRPF, que frente a Madrid sí grava el patrimonio y que también grava las sucesiones y donaciones, que en el impuesto sobre sociedades tiene recogido un tipo de tributación mínima que el Estado no lo recoge ni lo plantea en su modificación tributaria puntual. Por tanto, ¿por qué esas diferencias? Las reformas se tienen que hacer desde un debate serio, profundo y sosegado, algo en lo que, vuelvo a recordar, también ha coincidido el Banco de España indicando que hubiera sido preferible retrasar la introducción de las modificaciones tributarias estatales hasta que la recuperación económica fuera más robusta. También en la misma línea el informe de la OCDE de 20 de mayo de 2020 sobre la política fiscal a aplicar en respuesta a la crisis de la COVID en cada una de las distintas fases que tiene esta crisis. En este informe de la OCDE, que trata específicamente, como decía, las medidas a aplicar sobre la política fiscal en respuesta a la crisis de la COVID, que así se titula el informe de mayo del 2020 de la OCDE, establece, como decía, diferentes políticas fiscales a aplicar en diferentes fases de esta crisis. Entre las medidas y ayudas a ofrecer en el periodo de confinamiento y en la de restricción de la actividad económica, lo que recoge es que las políticas fiscales deben estar coordinadas con la política monetaria, en combinación con el acceso a préstamos a tipo cero y a otras ayudas que fomenten la liquidez. Beraz, hori ere egiten dugu. Y propone en la parte fiscal, y aquí lo que hoy tratamos, la posibilidad de soportar los aplazamientos con la reducción de tipos e incluso la exención de algunos impuestos. O sea que la subida de impuestos iría en contra a las propuestas o a las directrices que establece la OCDE. Y solo en la fase de recuperación, que sería la siguiente fase a la que estaríamos ahora, propone restablecer las medidas de la fase previa, pero señala como cuestión relevante el hecho de que la eliminación de las medidas no suponga un incremento desmesurado de la carga fiscal en un momento concreto en el tiempo. Presentan hoy de nuevo el mismo debate que siempre que tienen ocasión vienen a denunciar. Subamos los impuestos. Subámoslos porque si subimos los impuestos se va a recaudar más. Al final todo es muy sencillo. Ustedes suben los impuestos, la gente felizmente paga y finalmente las arcas del Estado se llenan para pagar los servicios que nos prestan. ¿Qué puede salir mal? Hagamos una breve lista. No es cierto que subiendo los impuestos se recaude más. Ustedes saben que el equilibrio recaudatorio es complejo, no dado a imprevistos ni a ideas locas. Pues lo que puede pasar subiendo los impuestos es que, lejos de lo que pretenden, consigan finalmente recaudar menos. ¿Quiénes son los que más tienen? Lo más probable es que esos que más tienen terminen siendo las clases medias españolas y las pymes. Al final volverán a cargar las tintas en los de siempre, esos que ya a bastantes cargas fiscales se ven sometidos. ¿Entiende la sociedad otro impuesto? ¿Ustedes lo creen así? En la propuesta que hacen ustedes yo creo que se hacen una serie de afirmaciones que, hombre, yo creo que no se ajustan del todo a la realidad, ¿no? Por lo menos tal y como yo la interpreto. Es decir, se dice que se incumple la progresividad y entonces pues ahí hay que recargar el IRPF, sociedades, patrimonio, que paguen los ricos, lo de siempre, ¿no? Y el impuesto de sucesiones y donaciones, lo mismo que paguen los ricos. Mire, el IRPF ya es un impuesto progresivo, muy progresivo, que depende aquí, como saben, de las diputaciones forales, que son las que marcan los tipos impositivos. Un ejemplo, en Vizcaya, un trabajador soltero sin hijos de 36 años que cobre 14 pagas, si cobra 1.500 euros, que por cierto es el salario más habitual según los datos del INE, si cobra 1.500 euros paga 4.200 de IRPF. Si cobra 2.500 euros, estoy redondeando, paga 8.600 de IRPF. Si cobra 4.500 al mes, paga 32.600 de IRPF.
y si cobra 8.900, paga 82.000 de IRPF. Es decir, el primer ejemplo, el del sueldo medio de Euskadi, en 2018, cobrar 1.500 euros al mes, se pagan 4.000 al año. Se ha multiplicado el salario, el esfuerzo fiscal, respecto de ese ejemplo al último, hasta 20 veces. Bozketaren emaitza onako izan da, 42 eman. En últimos segundos será ya la votación de esta moción que ha quedado rechazada. Por lo tanto, no va a haber una tasa COVID-19 para las empresas o para las rentas más altas. Lo que se ha hecho ha sido trasladar a las diputaciones, que son los responsables de la recaudación, los titulares en materia fiscal, para que vean cuál es la situación una vez que termine todo esto de la pandemia. Nos quedamos en estos minutos también en las Juntas Generales de Vizcaya. Como saben, cada uno de los departamentos se está presentando en comisión la cuantía económica de cada uno de sus departamentos. Entonces, ¿cuánto dinero van a disponer el año 2021 y a qué lo van a dedicar? En los próximos minutos lo conocemos la cuantía correspondiente al Departamento de Empleo, cuya titular es Teresa La Espada, que ha presentado el borrador para el año 2021 de su departamento, con unas cuentas que van a suponer una subida de 10,6% tanto en el año 2020 como en el año 2021. El borrador de presupuesto supone una cifra de 65,5 millones de euros en gestión directa, esto es, sin capítulo 1 de gastos de personal. 69 del conjunto de los presupuestos de la Diputación y en este momento somos el 5%. Y también en términos absolutos, nos reforzamos de manera constante. En el 2016, los primeros presupuestos que esta Diputada configuró eran 51.415.000. En este momento somos 65.517.000. Y estos son los datos y números para responder a lo que para nosotros es la agenda política. Impulsar la economía y sociedad de los cuidados como tareas imprescindibles para la sostenibilidad de la vida, apoyar el mantenimiento y creación de nuevos empleos y nuevas empresas, reforzar la apuesta foral por la erradicación de la violencia machista y la atención de víctimas y supervivientes, fortalecer la estrategia de prevención y lucha contra la exclusión social, intensificar el compromiso en la igualdad de mujeres y hombres, desplegar la norma foral y el nuevo plan de igualdad y reforzar los instrumentos de solidaridad con los países del sur y desplegar la nueva estrategia foral de convivencia y la diversidad. Paso a darles ahora explicaciones de cada uno de los programas. Primer programa de Administración General, que es el 92006 de Administración General. Lo tienen en las páginas 100-113 del tomo que, bueno, esta vez no ha sido tomo, creo que ha sido a través de electrónico, pero bueno, lo que siempre ha sido el tomo. Es 1.300.000 lo que tenemos la cantidad presupuestada para la Administración General, sin capítulo 1. Dispone de un crédito muy superior al 2020, pero sirve para acometer las obras de las nuevas oficinas de Alameda de Urquijo, que ahí se integrarán en un espacio único distintos servicios, el de inclusión social, el de mujer y familia, el de cooperación y diversidad y administración general, que hasta ahora se repartían en 4 ubicaciones distintas, en Nicolás Alcorta, en Alameda Recalde 18, en Deusto, en la calle Dugasco y en Alameda Mazarredo 63. Creemos que con esto contribuirá, o creemos, no estamos seguros, que contribuirá a mejorar las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras y permitirá además atender más dignamente a las personas usuarias en estos servicios. El resto de partidas del programa no experimentan grandes cambios, con lo cual no voy a entretenerme demasiado porque la continuación y la evaluación es prácticamente similar a todos los años. Digo, para no aburrirles innecesariamente con datos y hacer una lectura que ustedes son perfectamente capaces de leerlas en el libro. El programa informático foral, que es de 920110, el programa 920110. Este programa constituye, como ustedes saben, a la modernización y transformación digital del departamento y sí, lo incrementamos en 95.000 euros, que se queda en 1.100.000. Creemos absolutamente necesario transformar, acompañar y seguir digitalizando el departamento en estos nuevos desarrollos informáticos. Ha sido absolutamente imprescindible durante el confinamiento y creemos que sigue siendo imprescindible actualizar el trabajo para hacerlo de la manera más eficiente posible. La Dirección de Inclusión Social, las páginas 119-144.
En la charcutería de Jota llevamos más de 30 años seleccionando productos ibéricos de gran calidad. Por eso, tanto nuestros clientes de tienda como grupos de trabajadores de empresas confían en nosotros a la hora de realizar sus compras durante todo el año, y aún más en estas fechas. Además, a colectivos y empresas de toda Vizcaya les ofertamos el servicio a domicilio. La charcutería de Jota. Estamos a tu servicio en el Mercado Santiago Apóstol de Arteaga-Beitia, en Baracaldo. Muebles Romo. Muebles a medida en todos los estilos para decorar tu hogar. Calidad al mejor precio y financiación a medida. Venga a visitarnos. Estamos en Monte Gorbea número 8, Romo, Guecho. Abiertos sábados de 6 a 8 de la tarde. Gabonetan. Yo elijo Baracaldo. Oparitzeko eta ospatzeko. Hiriko merkataritzarekin eta ostalaritzarekin konprometituak. Comprometidos con el comercio y la hostelería de la ciudad. Ayuntamiento de Baracaldo e Incuralde. Todavía tenemos más información a nivel vizcaíno que ofrecerles porque, por ejemplo, cuestión de impuestos. Se exime de la retención del IRPF para el próximo año 2021 a las rentas de trabajo inferiores a los 14.000 euros. Respecto a la tabla de retenciones del trabajo, desaparecen los 4 tramos salariales que fijaban los porcentajes de retención entre los 11.860 y los 14.020 euros, y si se mantienen los mismos porcentajes de retención en los tramos siguientes. Ustedes, que son los que conocen el tema de las retenciones del IRPF, lo saben muchísimo mejor qué significa esto, que se supone que es muy positivo. Esto es que si cobran menos de 14.000 euros no tienen retención de IRPF, y además eso suena bien. Vale. Último de los departamentos de Vizcaya, a lo que hoy hacemos mención, es el de Acción Social. Su titular, el diputado, es Sergio Murillo, y ha presentado los presupuestos de su departamento, que ascienden a 585 millones de euros, un 3,5 más, una cuantía que representa un 43% del presupuesto disponible departamental de toda la Diputación, y son 20 millones de euros más con respecto al año anterior. Escuchamos al diputado Sergio Murillo en la explicación del presupuesto de su departamento para el año 2021. Con él le dejamos, volvemos mañana. El presupuesto de gestión propia es de máxima relevancia y responsabilidad por su volumen, parece evidente, y porque también es una herramienta para la cohesión de nuestro territorio, una herramienta para las personas. Ildo honetan gaur zehetzen saiatuko nazen aurrekontua gaur eguneko gizarte zerbitzuen sareari bultzada eman gura deutzo, daukagunetik etorkizunerantz. Ildo horretan egikaritze zehatz batzuek dakarguz aurrekontu proposamen honetan. Dicho esto y sin más preámbulos, inicio la presentación ya por partidas del presupuesto del departamento. Abordaré la propuesta por programas con un apartado previo para los ingresos del departamento, a los que ahora mismo trataré de exponerles. Pueden ir viendo proyectado el detalle de los capítulos del programa y comienzo, como les decía, con el capítulo de ingresos. Los ingresos correspondientes a este departamento ascienden a 70.623.577 euros. Su variación combina dos efectos: un ligero descenso del 1,57% en la previsión de ingresos por precio público, en línea con la ejecución de este ejercicio, que ya les presenté con ejecución a 30 de septiembre, y un incremento en la previsión de ingresos por convenios de cofinanciación de servicios sociosanitarios por parte del Gobierno vasco, con un incremento del 2,12%. El incremento en esa partida es de 175.000 euros exactamente. En lo que corresponde a los ingresos de precio público, por hacer un detalle un poco mayor y por el volumen, la participación de las personas usuarias en la financiación de las plazas en residencias de personas mayores asciende a 55.590.000 euros. Son 700.000 euros menos que en el ejercicio precedente. Una cantidad similar, si bien menor, y similar a la ejecución que tenemos hasta la fecha. En lo relativo al precio público correspondiente a los centros para personas con discapacidad, presupuestamos 6.530.000 euros. Son 290.000 euros menos que en el año 2020.
estimaciones coherentes con la ejecución presupuestaria hasta la fecha. En lo que respecta a sanciones, queda fijada en 60.000 euros, exactamente igual que en el ejercicio anterior, muy en línea con el volumen de procedimientos o procesos que tenemos abiertos en este momento. Los ingresos provenientes de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que son esos de cofinanciación especialmente sociosanitaria, alcanzan en este ejercicio 8.185.330 euros. Se presupuesta un pequeño incremento, tras el significativo incremento que se produjo en el ejercicio, para el ejercicio 2020, que superaba el 12%. Se trata de la cofinanciación sociosanitaria para servicios de cartera de servicios sociales que tienen prestaciones sanitarias. Y, por último, una partida de 258.247 euros del proyecto europeo, del que también en la presentación del presupuesto del ejercicio 2020 les daba cuenta, EUSAFE, en el que estamos liderando con 5 regiones más de toda Europa, y los ingresos por la subfinanciación europea de 258.247 euros están consignados en este epígrafe de ingresos. El programa, yendo ya a los programas de gasto, el programa 920-106 de Administración General está dotado con 132.623.000 euros. En él se incluyen 2 partidas muy significativas para el Instituto Foral de Asistencia Social, con 126.400.000 euros exactamente, y para el Instituto Tutelar de Vizcaya, con 3.200.000 euros. Se trata de esos gastos y, adicionalmente, se consignan gastos de gestión propia del Departamento para Administración General por el total de 3.023.000 euros. Esas serían, si hubiera que hacer un rápido ejercicio funcional de distribución funcional del presupuesto de este programa, los 3 grandes bloques: IFAS, ITB y gestión propia por 3.023.000 euros. Por tanto, les daré cuenta ahora de esos 3.023.000 euros por capítulos, para después hablar del IFAS y del Instituto Tutelar rápidamente. En el capítulo 2 de gestión propia, la dotación es de 2.949.000 euros para el ejercicio 2021. En dicho capítulo, las partidas principales son la 21.300 de arrendamientos de oficinas, son las oficinas del Ersundi 14 y Uribitarte 15, cuyos alquileres ascienden a 420.000 euros, que son las 2 sedes que tenemos en alquiler en el departamento. El resto son en propiedad. Y en ello, otra partida de 282.000 euros se destina al mantenimiento de las 2 sedes en alquiler y las otras 2 sedes de Ugasco 3 y Ugasco 5 al mantenimiento, reparación y conservación de esas infraestructuras. Respecto a la partida 23.201 de energía eléctrica y calefacción para todos los centros de trabajo, esos 4 centros de trabajo a los que me he referido, destinamos 160.000 euros, muy en línea con lo de ejercicios anteriores, algo menos por centralización también de consumos y contratos centralizados que la Diputación Foral de Vizcaya está ya gestionando de forma global. En la partida 23.302, comunicaciones postales y telegráficas, se recogen los gastos ocasionados con motivo de las diferentes notificaciones y comunicaciones que hacemos diariamente. El presupuesto es una cantidad de 550.000 euros, exactamente igual que la que presupuestábamos en el ejercicio anterior. Y en este repaso de las partidas principales de ese gasto del capítulo 2 de gestión propia de Administración General, completaríamos con la partida 23.710 de servicios de grabación, escaneo y call center. Asciende a 1.200.000 euros. Se trata del encargo que hacemos anualmente con la empresa pública Sugastel, que crece este año en 229.000 euros. Es conocido por todos que la pandemia ha generado mayor volumen de llamadas y mayor volumen de relaciones telemáticas o telefónicas con la ciudadanía, y este efecto también se ve reflejado en el presupuesto y la consignación presupuestaria para Sugastel. Por su parte, y con eso las partidas principales del capítulo 2, y si alguna queda en la que quisieran ustedes alguna aclaración adicional, pues estaré a su disposición. Pero son las principales magnitudes de ese capítulo 2. Y en el capítulo 6 se consignan 74.000 euros. Con esa dotación pretendemos realizar pequeñas, distintas obras de mejora de los edificios e instalaciones del departamento, esas 4 sedes, y reponer parcialmente algún mobiliario que tenemos datado del año 2000 y 2001, que, bueno, pues por el uso también necesita de ser repuesto.
Adicionalmente, y como les adelantaba, este programa incluye las transferencias para financiar el Instituto Tutelar y el Instituto Foral de Asistencia Social, ambos adscritos al Departamento de Acción Social. Comenzaré por el IFAS. El presupuesto que presentamos para el año 2021, en cuanto a financiación departamental se refiere, asciende a 126.400.000 euros para el Instituto Foral de Asistencia Social. De ellos se hace mediante dos partidas. En el capítulo 4 se consignan 124 millones y en el capítulo 7 se consignan 2.400.000 euros. A través del capítulo 4 se financian los gastos del IFAS para personal y gastos corrientes, gastos de la actividad propia ordinaria del propio Instituto Foral de Asistencia Social. Se produce un incremento respecto al ejercicio anterior y las principales magnitudes son personal, 72.224.604 euros para gastos de personal del Instituto Foral de Asistencia Social, un incremento de 1 millón de euros prácticamente, que viene a ser un 1,4% de incremento, para una plantilla que se mantiene en 2020 y la propuesta para el 2021 es que siga siendo una plantilla de 881 profesionales. En el apartado de gasto corriente, además, destacan algunas partidas que tienen especial relevancia en este contexto de pandemia en el que estamos. Para la desinfección y limpieza, 270.000 euros y aprovisionamientos de diferentes elementos de farmacia, enfermería y EPIs por importe de 2,6 millones de euros, para analizar todas las medidas materiales de protección ante el COVID-19. Evidentemente, son partidas cuya ejecución estará también a expensas de cómo evolucione la pandemia. Pero la previsión que hemos realizado es de 2,6 millones de euros en caso de mantenernos en este contexto. Cabe destacar, además, entre estos gastos del capítulo 4, que se van a hacer con la consignación que hemos realizado con el capítulo 4, los 47.094.111 euros destinados a la red de centros de protección a la infancia en 2021. Una partida que frena su crecimiento tras incrementos significativos en los años 2018 y 2019, tras confirmarse la contención especialmente del número de menores migrantes acogidos en la red. Se podría extender mucho el detalle de los gastos operativos y del gasto de personal del Instituto Foral de Asistencia Social, queda a su disposición, pero en el capítulo 7, desde el capítulo 7 del Departamento, se transferirán 2.400.000 euros como máximo al Instituto Foral. Especialmente se hace uso con esas partidas en el Instituto Foral para sistemas informáticos, también realizan su propia encomienda o encargo a la empresa pública Foratlantic, para el desarrollo de sistemas de información asistencial, con 822.000 euros tiene presupuestados, el resto también para otro tipo de inversiones en los edificios del propio instituto, centros de infancia, de personas mayores, de personas con discapacidad o casas del mar. Y el tercer gran bloque funcional de este programa de Administración General serían las partidas destinadas al Instituto Tutelar de Vizcaya, que en total ascienden, como les decía, a 3.200.000 euros. Serán por el capítulo 4 3.090.000 euros y por el capítulo 7 110.000 euros.